Buenos días alumnos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a la unidad número 4 correspondiente al límite y continuidad. Les sugiero que antes de ver el video lean el apunte que se suministró en el aula virtual. Vamos a comenzar definiendo el límite de una función. Diremos sea f la función definida sobre un intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente en a misma. Es decir, consideramos una función que está definida en el entorno de un número a, pero puede no estar definida en la misma a. Matemáticamente diremos que el límite de f de x, cuando x tiende a A, va a ser igual a un valor L si para cada número epsilon positivo existe un número delta positivo tal que la distancia entre x y A va a ser positiva y menor que delta. Si esto ocurre, entonces la distancia entre f de x y el valor del límite va a ser menor a epsilon. Por lo tanto, podemos determinar un epsilon arbitrariamente pequeño escogiendo x lo suficientemente cercanos al valor a, pero distintos de él. Vamos a ver un ejemplo práctico que nos permita visualizar la definición. Vamos a considerar la función f de x igual a x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Por su forma, se trata de una función racional, es decir, tenemos una fracción y por lo tanto va a ser fundamental definir el dominio de definición de nuestra función. Por tratarse de una función racional, el dominio lo vamos a determinar, como ustedes bien saben, trabajando con el denominador. Lo igualamos a 0, despejamos la variable, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que el dominio va a estar formado por todos los números reales menos el valor 4. Aquí cuando despejamos x obtuvimos que x es igual a 4, entonces este es el valor que se excluye del dominio de la función. Porque si yo reemplazo la x por 4 me va a quedar una división en 0 que matemáticamente no está aceptada. Ahora, si tuviésemos que graficar la función, lo que nos va a servir para la interpretación, vamos a tener que trabajarla en forma algebraica como se muestra a continuación. Acá ustedes verán. Se trata entonces de una función, dijimos, racional y una vez que determinamos el dominio, vamos a factorizar numerador o denominador o los dos si fueran necesarios. En este caso, en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, por lo tanto puedo factorizarla, puedo expresarla, ¿sí? Como el producto de dos binomios conjugados. Por un lado, x más 4 multiplicado x menos 4. Teniendo esto, es posible, ¿sí?, efectuar una simplificación, ahí lo vamos a hacer, ahí está, y por lo tanto la función f de x se reduce a la forma x más 4, que es una función lineal o función de grado 1, por lo tanto su representación gráfica sabemos va a ser una línea recta, que tenemos aquí debajo. Ahí está. Si observamos, ahí se puede ver, en esta línea, ¿sí?, es una línea recta que tiene un punto en blanco que pertenece o que corresponde a las coordenadas para x igual 4 y para su correspondiente imagen, f de x igual 8. Y después continúa. Entonces, este punto se excluye porque no pertenece al dominio de la función. ¿Qué sucede si yo considero valores cercanos, a 4, pero menores que 4? Es decir, si yo tomo 3, 3,2, 3,5, 3,9, 3,99, cada uno de esos valores cercanos a 4 van a tener su correspondiente imagen a través de la función. Yo los voy a proyectar sobre la recta y me van a devolver las correspondientes f de x. Entonces voy a tener, por un lado, 7,5, 7,9, 7,99. Valores muy, pero muy próximos a 8 a medida que yo me aproxime a 4. Van a ser valores muy cercanos a 8 pero menores que él porque me estoy acercando a x igual a 4 por valores menores a 4. Ahora, si yo considero valores próximos, valores próximos a 4 pero mayores que él, ¿sí? Vean acá, ahí está,
me voy a estar aproximando por 4,01, 4,05, 4,1, 4,3 y todos ellos van a tener sus correspondientes imágenes en valores cercanos a 8 pero más grandes que él. 8,01, 8,5, 8, ahí en el entorno de 8. Entonces, si yo me aproximo, lo vamos a dejar expreso acá, a 4, a ver si lo podemos visualizar, y considero 4 menos un valor delta o 4 más un valor delta, siendo delta un valor muy chiquitito, y recuerden que estoy hablando de una distancia entre las x que voy a tomar, ¿sí? Muy pequeñita, las correspondientes imágenes de esos valores van a ser también muy próximas a la f de 4, ¿sí? Que no está definida. Entonces voy a tener f de 4 más epsilon o f de 4 menos epsilon. Todos muy cercanos, ¿sí? A este punto donde no está definida mi función. Entonces, podemos asegurar, ¿sí? Lo vamos a escribir acá usando la nomenclatura correspondiente, que el límite de la función x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, cuando x se aproxima a 4, es igual a 8. Yo puedo aproximarme tanto como quiera al valor 4 sin llegar a ser 4 y voy a obtener valores muy próximos a 8 sin ser 8. Entonces, esa sería la definición de límite. Trabajamos con proximidad sin tocar el punto en cuestión. Ahora bien, vamos a ver las propiedades, ¿sí? Del límite, con las que vamos a trabajar en el práctico. Por un lado, se nos mostró en el apunte teórico el límite de la función lineal. Y vean acá, el ejemplo que se nos daba nos pedía calcular el límite cuando x tiende a 3, yo voy a ir resaltando, ¿sí? De la función lineal 2x más 1. Para hacer el cálculo, lo que hacemos es reemplazar el valor de x, ¿sí? Al cual tiende. Entonces me va a quedar 2 por 3 más 1 y obtengo el resultado. El límite de la función lineal 2x más 1 cuando x tiende a 3 es igual a 7. Veamos qué sucede con la propiedad que habla del límite de la suma-resta de funciones. Bueno, en este caso, ahí tenemos el desarrollo, hacemos lo siguiente. Nos piden tomar, ¿sí? El límite, vamos a ir resaltando, cuando x tiende a menos 2 de una función polinómica, ¿sí? Donde hagáis una suma-resta de términos. Entonces lo que se hace es distribuir, ¿sí? El límite para cada término de esta función polinómica. Entonces voy a tener por un lado el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x al cuadrado y lo voy a poder evaluar reemplazando la x por menos 2. A continuación diré menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 6x. Reemplazando el menos 2 me queda 6 por menos 2. Y a continuación voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la constante 3. Como no tengo variable en donde reemplazar, este límite va a ser igual a la constante. Entonces, haciendo las valoraciones, calculando esos límites, voy a obtener estos resultados. Aquí en el primero quedó, al reemplazar por el menos 2, al cuadrado es 4 y por 3 es 12. Es el valor primero que pongo aquí, debajo. Después, es menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 6 por menos 2. Esto da menos 12 y con el menos de antes es el 12 que escribo en segundo lugar. Y por último, el límite, como ya lo dije, cuando x tiende a menos 2 de la constante 3 es 3. Resuelvo y resulta ser que este límite es igual al valor 27. Entonces, el límite de la suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites. Continuemos. La siguiente propiedad, a ver, vamos a verlo acá debajo, nos habla, a ver si logro visualizar, ahí está, del producto de funciones. Bueno, el ejemplo que se nos muestra es el siguiente. Fíjense, me piden calcular el límite del producto de esas dos funciones, 5x por x más 1. Entonces, decimos que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces tendré que calcular primero el límite de cada función y luego hacer el producto de ellos. Entonces yo ahí voy resaltando. Si esa es la operatoria, tendré que hacer los cálculos.
Y nos fijamos, si tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de 5x, voy a reemplazar la x por 1. Y me va a quedar 5 por 1, 5. Primer valor que escribo. Por el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces reemplazo la x por 1 y 1 más 1 es 2. Resuelvo el producto y me da 10. Ese es el valor del límite del producto de esas dos funciones. Bien, continuamos. La siguiente propiedad habla del límite de la potencia. Bueno, en este caso, el ejemplo es el que tenemos expreso acá. Nos pide calcular, yo voy a tratar de ir mostrándolo, el límite, ahí está, cuando x tiende a 1, de la potencia de la función 5x más 2. ¿Sí? Marquemos acá, pintemos también, a ver si me deja, el exponente. En este caso, lo que se hace, ahí está, es tomar primero el límite y después elevarlo, en este caso, a la potencia cúbica. Es decir, el límite queda dentro de la potencia. Entonces, cuando vamos a resolver, obtenemos lo siguiente. Calculamos el límite de 5x más 2, reemplazando la x por 1, queda 5 por 1 5, más 2, 7, y recién elevamos al cubo. 7 al cubo, 343. Por lo tanto, decimos que el límite de una potencia es igual a la potencia, ¿sí?, del límite. O sea, tengo que calcular primero el límite y después su potencia. Perfecto, avanzamos. Lo que sigue es el límite de la raíz, que es una idea análoga, similar a la de la potencia, porque calculamos, acá verán, el límite de la raíz, en este caso cuadrada, que nos da el ejemplo. Nos pide la raíz cuadrada de 2x más 1 cuando x tiende a 4. Entonces el cálculo va a ser, no puedo calcular la raíz cuadrada porque desconozco el valor de x, ¿sí? Entonces por ello primero voy a calcular solo el límite. Una vez que tenga ese valor, voy a tomar su raíz cuadrada. Para calcular el límite cuando x tiende a 4, reemplazamos la x por 4, que sería 2 por 4, 8 más 1, 9, y nos queda ahora sí para tomar la raíz cuadrada de 9, que es 3. Por eso decimos que el límite de una raíz es igual a la raíz del límite de la función. Bien. Otra propiedad que se nos muestra en el teórico, ¿sí?, es la del cociente de funciones. Y aquí tenemos varias cuestiones con las que trabajar. El primer ejemplo, ¿sí?, vamos a considerar varios, ahí los escribí, los voy a marcar, nos habla del límite cuando x tiende a 2, ahí está, vamos a ver si podemos usar un color, de la función racional 5x sobre x menos 3. Entonces, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Por lo tanto, hacemos límite en el numerador y límite en el denominador. Para calcular el límite en el numerador, reemplazo la x por 2, quedándome 5 por 2 es 10. Y lo mismo en el denominador. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 3, o sea, 2 menos 3, que es menos 1. Resuelvo el cociente y obtengo el valor del límite. Esa sería una primera situación posible. La que sigue, a ver, vamos a mostrarla, tiene un detalle a tener en cuenta, muy importante. Nos pide tomar el límite cuando x tiende a 0, lo vamos a ir marcando, a ver, cambiamos el color, de la fracción 1 sobre x cuadrado. Entonces, por propiedad del cociente, tengo que tomar el límite en el numerador y el límite en el denominador, quedándome el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 0 de 0 al cuadrado cuando lo evalúo. Si resuelvo esto, tengo 1 sobre 0. Esta división, por ser división, diríamos que no existe, ¿sí?, porque la división en 0 matemáticamente no está aceptada. Pero como estamos tomando el límite cuando x tiende a 0, decimos que, y acá lo escribimos, lo podemos resaltar, matemáticamente en el límite
la división de una constante distinta de 0, ¿sí? Decimos tiende a infinito. Y lo escribimos así. Ahí está. Entonces, cuando vamos a dividir una constante en 0 y tomamos el límite, allí decimos que esa división es infinito. Pero, como infinito no es un valor concreto, como sí obtuvimos acá en el cálculo del límite anterior, vamos a decir entonces que el límite de la función racional que se nos presentaba no existe. Ahí está. Esa es la conclusión. Entonces, para aclarar la idea, en el segundo ejemplo me muestran el límite de una función racional, una fracción. Entonces, tomamos límite en el numerador, límite en el denominador. Cuando calculamos, obtenemos un cociente inexistente, ¿sí? No se permite en matemática la división en 0, pero como no es una división simple, sino que estoy tomando el límite, decimos que en el límite esta división tiende a infinito. Y ese sería el resultado del límite. Pero resulta que, como valor del límite, infinito no es un valor concreto, como si lo fuera, por ejemplo, el del límite anterior, que dio menos 10, y por lo tanto, como no es un valor concreto, decimos que el límite de esta función racional es igual a infinito y por lo tanto se dice que no existe. Ahí está. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. En este ejemplo se nos muestra otro cociente, ¿sí? Y fíjense acá. Me dice el límite cuando x tiende a 1 de una función racional. Ahí está, vamos a ir marcando. Ahí está, tenemos una función racional. Y por definición o por propiedad del producto del cociente, lo que hacemos es distribuir. Tomamos el límite en el numerador y el límite en el denominador. Cuando hacemos el cálculo, reemplazamos en cada x, en cada variable el valor 1 y obtenemos como resultado 0 sobre 0. Este tipo de cocientes, 0 sobre 0, matemáticamente se llaman indeterminación. ¿Sí? Es un valor indeterminado que vamos a poder levantar, vamos a poder predecir después su resultado cuando trabajemos o le apliquemos a un caso de factoreo, a una factorización. Entonces, vamos a trabajar sobre ello. Cuando tenemos 0 sobre 0, debemos factorizar numerador y denominador, o si alguno no pudiese, lo hacemos sobre el que sí, y lo simplificamos y llegamos a una expresión más simple. Entonces, el límite original que se nos presentaba en forma factorizada quedará. Arriba tengo una función cuadrática, ¿sí? Entonces, aplico Bhaskara, encuentro sus raíces y llego a la conclusión de que puedo expresarlo como el producto de los binomios x más 2 por x menos 1. Y abajo también tengo una función polinómica de grado 2, entonces aplicando Bhaskara encontramos las raíces y podemos escribir esta factorización, x menos 1 por x menos 3. Aquí vemos, ¿sí?, que es posible hacer una simplificación. Ahí está. Y por lo tanto se nos reduce, ¿sí?, a tomar el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x menos 3. Cuando hacemos el cálculo, observen aquí, ¿sí?, obtenemos esto. El límite de la función original ahora es nuestra función reducida, reemplazamos y llegamos a esa conclusión, que está escrita aquí debajo, que el límite ahora encontró un valor determinado, en este caso menos 3 medios. Al reemplazar la x, ¿sí?, en esta nueva expresión de la función, por 1, hacemos los cálculos y la cuentita nos da menos 3 medios. Entonces, de haber encontrado una indeterminación, que era algo con lo que no podíamos trabajar, luego de la factorización de numerador y denominador, levantamos esa indeterminación y encontramos ahora sí un valor concreto para nuestro límite. Perfecto. Bueno,
En el ejemplo que tienen a continuación, ahí en el apunte teórico, se les muestra otro cociente, ¿sí? Otro límite, en este caso cuando x tiende a 1 de otra función racional, donde tenemos, a ver si puedo ir marcando acá, vamos a darle color para ejemplificar, no sé si se alcanza a ver, ahí está. Por propiedad del cociente vamos a tomar entonces el límite en el numerador y el límite en el denominador. Al calcular estos dos límites, concluimos de que tenemos nuevamente una indeterminación. Esa indeterminación, 0 sobre 0, se va a poder levantar aplicando los casos de factoreos correspondientes. En este caso, ya no va a ser Bhaskara porque nuestros polinomios de numerador y denominador son cúbicos, entonces se deberá aplicar, que lo escribimos acá, la regla de Ruffini. ¿Sí? Aplicamos la regla de Ruffini en el numerador. Recordemos el procedimiento que estudiamos en el curso de nivelación. ¿Sí? Vamos a colocar los coeficientes del numerador en forma completa y vamos a ir haciendo la operatoria hasta obtener una nueva expresión. Repasemos. Aquí tenemos los coeficientes del numerador. Entonces, para x cubo, coeficiente 1, para x cuadrado, como no está, es 0. Para el coeficiente lineal es 0 porque tampoco está expreso, pero sí está el término independiente menos 1. Recordemos que nuestro polinomio es x cubo menos 1. Aquí elegimos la raíz, ¿sí? Que obviamente por tratarse de un polinomio cúbico que tiene esta forma, es 1. Y empezamos el procedimiento. Bajamos el primer coeficiente y vamos multiplicando por el número que escogimos. Entonces, 1 por 1 es 1 y lo pongo en la columna siguiente. Sumo 0 más 1, 1. 1 por 1 es 1, lo ponemos en la columna que continúa y sumamos 0 más 1, 1. Continúo 1 por 1, 1 en la columna última y nos queda menos 1 más 1, 0. Como nos da 0, efectivamente este valor que escogimos es una raíz de nuestro polinomio y esto se denomina resto 0. Entonces, podemos decir que nuestro polinomio x cubo menos 1, que es el numerador de nuestra fracción, puede expresarse como el producto, ¿sí?, del resultado, que el cociente se forma con los valores que obtuvimos aquí, por el binomio donde vamos a considerar su raíz. Este polinomio, si recuerdan, que se obtiene en el cociente, tiene un grado menor al polinomio original. Entonces, como el original era cúbico, el que obtuvimos es cuadrático. Tenemos entonces x cuadrado más x más 1 por el binomio x menos 1. Ahora, de igual manera, procedemos a factorizar aplicando Ruffini, ¿sí?, al denominador. Entonces, el procedimiento, ustedes ya lo registran, lo reconocen. Entonces vamos a escribir los resultados, ¿sí? Ahí tenemos la factorización, tenemos la conclusión y por lo tanto, ahora entonces, esta es la factorización del denominador, esta es la del numerador, diremos cómo quedará nuestro límite, porque recuerden que nuestro objetivo es levantar la indeterminación. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 1 sobre x cubo más 2x cuadrados menos 3x va a ser lo mismo que tomar el límite de la factorización y acá observo que es posible simplificar los binomios que tenemos acá, x menos 1 en numerador y x menos 1 en denominador. Entonces lo que voy a terminar calculando es el límite de x cuadrado más x más 1 cuando lo reemplazo por el valor de x1 es 3, y debajo x cuadrado más 3x, cuando reemplazo el valor x por 1, obtengo 4. Entonces este es el valor del límite una vez que hemos levantado la indeterminación. Perfecto. Muy bien, espero haber sido clara. Hasta el próximo video.